Hello guys, how are you? Good evening. Welcome to class. Let's start then. Remember that yesterday we were talking about suffixes, right? So those are some words that go to the end, right? To go to the end. When we say, remember, we have prefixes and suffixes. By the way, yesterday I sent you a link. En este link que les envié pueden ver la lista de prefijos y sufijos completa. All right. Well, so suffixes, we check some suffixes. A suffix is something that goes to the end of the word. O que va al final de la palabra. Okay. So in this case, for example, we have, well, we check sounds. All right, so guys, do you remember what is the meaning of the suffix able, able? ¿Cuál es el significado de este sufijo? Able, able. For example, in words like drinkable, portable, flexible, what is that? Sorry, teacher, yo no entré ayer. You didn't hear me? Yes. Okay, very well. So, okay, can you please repeat that? Because I think I didn't hear you. So, able, what is the meaning of this suffix? Can? Can, very well, means poder, right? Que algo se puede hacer, right? Drinkable, que se puede beber, bebible, right? Portable, que se puede portar, que se puede llevar, right? Flexible, okay, very well. So, we also checked the suffix full. What is the meaning of this suffix full? Como cuando algo está lleno de Exactly. lo mismo, ¿no? Very well. Lleno de. Very well. Con. Very well. Forgetful, helpful, useful. Exactly. What is the meaning of the suffix less? What is the meaning of the suffix less? Menos. Very well. ¿Quiere decir menos o sin? Okay. Very well. ¿Menos o qué, teacher? ¿Menos o qué? Sin. Sin. Ajá, en este Sin. caso, por ejemplo, homeless not necessarily means menos casa, quiere decir sin casa. All right. Hopeless, menos esperanza, no sería sino sin esperanza, right? Hopeless, useless, the same. Okay. Okay. Very well. All right, so yeah, that's homeless, hopeless, useless. Very well, quiere decir sin, right? We checked this yesterday. And let's see if you remember for nouns. What is the meaning of the suffix ness? What is the meaning of ness? The suffix here with the word. Cuando tenemos ness con una palabra que indica. Maybe it doesn't have a translation, but what does it mean? Cuando no puede ser de uno como happy, ¿no? Es como happiness, que es felicidad, amabilidad. Exactly, and that is
a noun. Es para convertir un adjetivo en un sustantivo, verbo. You said the example, happy, verbo. So happy is the adjective, it's a description. And you say, in this case, happiness. Happy, happiness. Happy, feliz. So if one want to make an adjective into a noun, I usually use ness, happiness. Kindness, the same. Kind es alguien amable. Para convertir esto en un sustantivo, utilizo el sufijo ness. Useful, útil. Usefulness sería utilidad. Okay, I can do this with most of the adjectives. All right, let's check some others that maybe we didn't see. We'll also check this men, right? This is when you can make some verbs into nouns, right? Para convertir algunos verbos en sustantivos. For example, amaze, que es asombrar. So you add the ment ending and now it's amazement. Okay. Some others, for example, from adjectives, brutal, es brutal, pero brutalidad sería brutality, equality, cruelty. Normalmente cuando podemos decir que en la traducción, cuando en español sea dad, por ejemplo, el sufijo dad en español, cruel, dad, etc. So we could use this, brutality, equality, que sería equidad, crueldad, etc. Okay, so these are some of the suffixes that we learned. I would like to show you this one. Okay. Okay, this ship. Ship, we could translate it as being part of, ser parte de, being part of, ship. For example, friendship is a noun, right? Friend, un amigo. Friendship es otro tipo de sustantivo que es amistad, right? So you are part of a friendship, okay? Membership. Member es un miembro. Ship es la membresía, all right? So you are part of, so you are a member. Membership. Workmanship. This is a little different, right? Work, esto lo podemos dividir. Work, que es trabajo. Man es hombre, right? So this is something that is made by man. Una obra hecha por el hombre. Workmanship. Puede ser como una obra de trabajo, algo manual, right? That's a workmanship. Okay. So sometimes we have this ship when you are part of something. Can you think about any other examples, guys? ¿Podrían pensar en algún otro ejemplo que termine en ship? ¿Alguno que recuerden que termine en ship? For example, relation. Relation. Relationship. Exactly. Relationship. Partner. Partner es un socio. Partner. So, if you're a partner with someone else, you belong to. Si tú eres socio con alguien más, eso se convierte en una. Partnership, una sociedad. Esto es diferente de society, porque partnership se refiere a una sociedad donde hay dos socios, right? I don't want to be redundant, but yeah, that means partnership. So it's usually in business, right? There's a partnership. También partnership puede ser como compañerismo, porque viene de partner, que aparte de ser socio, es un compañero. Por ejemplo, puede ser tu novio, tu pareja, la quien sea, right? Partner. Entonces, partnership se referiría en este sentido a, we could say, like cooperation, que se cooperan los unos con otros, right? You have partnership, compañerismo, podríamos decir, right? Partnership. Citizen. So, if you are a citizen, you are a member of. Citizenship. Citizenship. Ciudadanía, ¿no?
Exactly. Correct. Una ciudadanía. Very well. Okay. And we have some like these examples, right? With sheep. When you belong to this group, but we have something similar now with hood. All right. Hood. So try to think about the next thing. I'm not saying the words come from these, right? But a hood, you know a hood? A hood es como un tipo de sombrero, right? Bueno, también significa como, puede ser una campana, como el extractor de la cocina, but in this case, we're talking about the hood, the one you cover, right? Como Robin Hood, capucha, right? Una capucha. So if we think about this, it's like everything that is behind or covering this hood, todo lo que cubre, aquí se refiere a todo lo que cubre esa capucha, okay? Let's say, o ese sombrero, right? So in this case, when you say brotherhood, okay, entonces quiere decir que estos hermanos están dentro de un sombrero, o los cubre un sombrero. Right? Let's imagine, it's not the same, but I want you to imagine that so it's easier for you to understand, como para que tengamos esa idea en mente. So when you say brotherhood, what do you think is the meaning of brotherhood? Hermandad. Hermandad, exactly. Very good. What is a brotherhood? Well, it can be like kind of very strong friendship. Puede ser también, por ejemplo, muchas religiones utilizan a llamarse hermano, hermana. So that is called. So that is, eso se le conoce como una hermandad, right? Okay. The same hood, cover by child, like in this case, it's not exactly the same, but childhood se refiere a la infancia, right? Infancia. So we could think like all those years covering when you were a child, todos esos años, todo lo que cubre todos esos años cuando fuiste un niño, childhood, right? Entonces eso imaginémonos con hood, quiero que tengan esa idea como para que cuando vean algo con hood, tengan la idea de que es algo que reúne algo, all right? Childhood, entonces todos esos años en los que fuiste niño, niñez. Neighborhood, what is neighborhood? Vecindario, ¿ves? Vecindario, exacto. Again, aquello reuniendo todos los vecinos, right? Vecindario. Okay, neighborhood. Any questions? Teacher, ¿cómo se decía workmanship? ¿Qué era? Again, ¿puedes repetir? Workmanship. Workmanship. Workmanship es trabajo hecho por el hombre. Un trabajo hecho por el hombre. I mean, no machines, no por máquina. Bueno, me refiero a todo lo que es natural, right? For example, if you go to a place, you can see most of things are made by man. Puedes ver si, por ejemplo, un lugar es muy natural, no hay casi construcciones humanas, entonces ahí falta eso. But if you go to a city, everything is workmanship. Si vas a una ciudad, todo lo que ves está hecho por el hombre. That's a workmanship. Es como decir hecho por el hombre. Bueno, hombre o mujer, ¿no? Aquí es como hecho por el humano. Okay, very well. Now we go to another. Now we have dome. Well, we don't have lots of words. No hay tantas palabras con este sufijo. Okay, well, actually there are more, but they are usually, son casi todos sustantivos abstractos. ¿Qué quiere decir? Que son más conceptos, all right? When you use dom, you usually refer to something that doesn't exist but receives a name. Es un sustantivo abstracto, all right? For example, you have some adjectives, but also some nouns that become other nouns, right? Aquí es como convertir algo en un concepto abstracto.
Okay, for example, boredom that you have here es aburrimiento, all right? Entonces, bore es el verbo aburrir. Boring, aburrido. Bored, aburrido también, pero que tú estás aburrido, right? Con ing recuerden que es alguien que es aburrido o una actividad que es aburrida. Bored quiere decir que tú te sientes así, right? So, boredom se refiere a el sentimiento en sí, right? Boredom. Ok. Free es estar libre. Voy a convertir este adjetivo en un sustantivo utilizando dom. Freedom, libertad. King es un rey, es algo que es un sustantivo propio, bueno, no propio, es común, pero es una persona, es algo que existe, right? Pero al convertirlo en dom se convierte en un sustantivo abstracto. ¿Qué se refiere kingdom? Reino. Reino, reino. Muy bien. También existe la palabra kingship con la terminación ship. ¿Qué quiere decir kingship? Kingship significa reinado. Entonces, puede ser que parezcan sinónimos, pero no. Kingdom is, how to say this? The kingdom refers to different things. If I say about the kingship, el reinado, estoy hablando de la forma en la que el rey gobierna. The kingship, el reinado. Por ejemplo, puedo decir a fair kingship, un reinado justo. I don't know, you could say we could say a merciless kingship, un reinado sin misericordia, right? Entonces, kingdom es el reino y kingship también es el reino, pero se refiere a la forma en la que un rey gobierna. Ok. Si yo tengo wise, es sabio, pero ¿cómo puedo decir sabiduría? Wisdom. Wisdom. Wisdom es sabiduría. Ok. Si yo tengo a un grupo de fans, fan, entonces a ese grupo de fans les suelo llamar Fandom. fandom. Exactly. This is common, right? Ok. Star. Star es la estrella, right? Una estrella de un famoso. Stardom será como el estrellato. Ok, se refiere al éxito de la estrella. Okay? Stardom. Okay. And well, those are some examples. Maybe you can think of some more. All right. Bueno, con esto vemos los que son bueno, podemos ver quizá aunque ya se sale un poco de adjetivos. Vamos a ver estos sufijos con terminación doble E y con terminación R. If you have this suffix double E con E, eso suena como I, ¿ok? We have employee, payee, trainee, ¿ok? So what is the employee? Aquí I vamos a ponerlo como que la terminación I es aquella persona, aquello que recibe. We could say receipt, receiver, como el que recibe. Si tiene terminación ER o OR, es el que realiza la acción o el que da. ¿Ok? So in this case, when you say employee, es el que recibe empleo, right? Empleado. If you say payee, es aquel que recibe el pago. No sé si hay una palabra en español para traducir payee. Será como asalariado, right? Payee. Trainee es el que recibe entrenamiento. El entrenado, podríamos decir, el alumno del gimnasio, no sé, trainee. ¿Ok? Donde hay un trainer, el alumno sería el trainee. ¿Ok? Entonces, la terminación I, esa es para decir aquel que recibe. Podríamos definirlo así. ¿Ok? Can you think about some other examples? ¿Podrían pensar en algún otro ejemplo?
Por ejemplo, aquí tendríamos interviewee, que sería entre el entrevistado. Tenemos franchiseee. ¿Qué creen que sea franchiseee? Well, in this case, a franchise es una franquicia. Franchise. Franquiciario. Exactly. So it will be like the person, el franquiciado. Very well. Y si fuera el que ofrece esa franquicia, sería con la terminación R. In this case, a franchisor. Okay, very well. Do you have any other examples? Teacher, una pregunta. Y para saber entonces los sufijos, ¿es literal aprenderlo de memoria o al momento de practicar, pues ya se va sabiendo qué les significa menos o cómo sería como la manera para aprenderlo mejor? Well, I show you this so you can recognize them. Ya hago esto como para que puedan reconocerlos cuando los vean, right? Pero bueno, vimos algunas formas de reconocerlo. Por ejemplo, esto que estamos viendo son sustantivos. Todos estos son sustantivos. Los que vimos aquí, able, full, less, esos son para adjetivos. Entonces, nunca usaríamos esto con bueno, sí se puede, pero tendría que tener el NES, ¿no? Por ejemplo, puedo tener use, usar, useless, inútil, uselessness, inutilidad. Es lo que yo quiero que aprendan con esto de prefijos y sufijos, a formar este tipo de palabras, comprendiendo qué quiere decir cada sufijo, y que ahorita vamos a ver los prefijos. But yes, the best thing you can do is just memorize them. Es cuestión de memorizarlos. Por ejemplo, los que son able es bastante sencillo porque en español también es lo mismo, ¿no? Portable, admirable, respetable. So we say in English the same, right? So this is like very similar. But yes, I think that first, we need to think, maybe you can write down which ones are for nouns, cuáles son para adjetivos y cuáles son para sustantivos. ¿Cuáles son los sufijos para sustantivos? Sería dom, e, er, or er, could, que están en el link que les envié ayer, aquí aparece noun suffixes, sufijos con sustantivos. Más abajo está adjective suffixes, que sería para adjetivos. Verb suffixes, that we are not going to check today. Okay, yes, so what I want you is to have like in mind what these suffixes mean, qué significan estos sufijos, okay? Pero sí es cuestión de memorizarlos. Tenemos una palabra base y esa palabra base se puede utilizar muchos sufijos o prefijos para modificarla, right? Por ejemplo, si yo tengo employ, ¿qué es? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué es? Employ. Sustantivo. Un verbo. Employ significa emplear. Employ, dar empleo, ¿ok? Puedo modificar esta palabra y transformarla en un sustantivo. Puede ser employment, que es, ¿qué? Empleado. Empleo. Employment, empleo. O puedo transformarlo en employer, que es empleador, employee, que es empleado. All right, so you can transform many words. Se pueden transformar muchas palabras.
Okay, so that's what I want you to learn here. Okay. Well, so when someone, for example, does an exam, like exam, okay? Entonces, exam es mi verbo base. ¿Cómo le llamo a la persona que está haciendo el examen? How do you think? We could say that. Exami, doble. Exactly. Examining. Examining, que es el examinado. Examiner, el examinador, el que hace el examen. So that leads us to the ER or OR. Cuando tiene R o R, es un sustantivo. Esto generalmente viene de un verbo. Por ejemplo, drive, el verbo manejar. Driver. Ahora es un sustantivo, el que maneja. ¿Ok? Write, writer. Direct or direct, you say director or director. Okay. So I would like to know if you have any questions about these suffixes. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos sufijos? De lo que significan, ¿cuáles vimos? Vimos, bueno, vimos ¿El link? dom. ¿Puedo enviar de nuevo? Sorry? El link, ¿dónde lo envían? Yes, yes, of course. Aquí está el link. Aquí viene todo el listado de sufijos para verbos, adjetivos y sustantivos. Thank Okay. you. There you go. Ok, ¿cuáles fueron los que vimos? Y me dicen si tienen alguna duda. Dom. Vimos el sufijo con doble E, que se pronuncia I. We check ER, or. We check hood. We check ITY, ET, yes. Hood de Brotherhood es como más como familiares, relaciones. Sí, this is usually more in the religion. El primer ejemplo en el que pienso es en la religión, right? En una religión, entonces las personas que se congregan en tu iglesia, esos son tus brothers and sisters, eso se llama brotherhood. También brotherhood puede ser una hermandad de, no sé, de cualquier cosa, algo que de lo que seas fan, como fandom. Digamos que informalmente un fandom es un brotherhood. Like some people consider themselves like, I don't know, puede ser la hermandad de lo que sea, right? I don't have any other examples, pero puede ser una hermandad de lo que sea. Okay. De lo que seas fan. It's similar to a fandom, we could say. But in religion, they use it a lot. Teacher, perdón, entonces sería hermandad, su significado. ¿Perdón? Hermandad sería su significado. Hermandad, sí. Brotherhood significa hermandad. No, perdón, teacher, lo que significa hood, solo hood. ¿Qué significaría? Bueno, hood, recuerden que estos prefijos, pero estos, bueno, sufijos o prefijos como tal no tienen un significado propio. Yo les digo un significado como para que puedan asociarlo inmediatamente. Pero hood tiene la coincidencia de que es parecido a otra palabra en inglés, que es un sombrero. Es como la capucha, como la de Caperucita Roja o la de Robin Hood, right? Esa es una capucha. Entonces yo lo que les decía, para que lo entendieran, es, imagínense que todo lo que está debajo de esa capucha o de ese sombrero congrega algo en específico o reúne algo en específico. For example, brotherhood, que reúne hermanos. Childhood, que reúne los años en los que eras niño. Neighborhood reúne a los vecinos, es el vecindario, ¿ok? Eso quiere decir hood. Es para reunir cosas similares bajo un mismo capucha, sombrero, como lo queramos ver. ¿Ok? No quiere decir que necesariamente esta sea
este sea de donde proviene, right? Hood. Pero lo digo para que lo puedan asociar más fácilmente. Okay, so do you have questions about this? Entonces, what it means brotherhood, así en español. ¿Qué significa brotherhood? Brotherhood es hermandad. Hermandad. Y childhood, Childhood, infancia. childhood, infante. Ujú, infancia. ¿Está mal decir infante es como relacionar a todos los niños? Más bien, yo lo veo, es que sí, porque childhood no reúne a todos los niños. Yo lo que les comentaba es más bien como que reúne, es decir, como que reúne todos los años en los que fuiste niño. O sea, véanlo desde esa perspectiva, como que es reunir todos esos años en los que fuiste niño. And I Ok, send you some of the examples, right? Por ejemplo, fandom, lo que reúne a los fans, right? Kingdom, reino, right? Freedom, libertad. Boredom. Okay. What others did we check? We checked the ending with IST, right? In this case, it's very similar to Spanish. I don't know. No, I don't know if we checked this. No, we didn't check it. But in this case, it was like in Spanish, right? Cuando nosotros utilicemos lista como capitalista, right? Marxista. Es como muy similar a español. This is because some of these suffixes, algunos de estos sufijos, son los mismos, o sea, siguen la misma fuente, que es el latín. Nosotros decimos, por ejemplo, capitalista, igual muy parecido al inglés capitalist, porque son palabras de origen latín. Hay algunos otros que no tienen el mismo como en el caso de hood. Esos tienen alguna otra raíz, pero estos sí son igual como en español. We check like this one, ETY. We check meant. We checked ness. We checked ship. From this, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda sobre estos sufijos? Perdón, teacher. Ujú. Lo del sufijo ISM. ISM, eso es como por ejemplo, cuando lo utilizamos nada más, o como. Ujú. Esto lo vamos a utilizar cuando en español sea la terminación ismo, porque este también proviene del latín. Por ejemplo, capitalismo. So you say capitalism. Marxismo, marxism. Socialism, que sería socialismo. All right? Cuando en español sea como la terminación ismo, nosotros utilizaríamos ism. Por ejemplo, hinduismo. Hinduismo. Hinduism. Ujú. Ok, teacher. Mhm. Yes, everything you can think, right? That has the ismo ending would be a ism in English. Muy bien. Estos que vimos son para sustantivos. All right. Todos estos son sustantivos. All right. For the adjectives, we check full, less, and able. ¿De esos tienen alguna duda? Teacher, el de Able, full, ¿cómo funciona which one? el de full? Vi un sufijo que decía ahí de full. Full. Ajá, full. Full usually is with double L. Es con doble L para decir lleno de. In this case, we could think that full is similar to this meaning. Vamos a imaginar que este full con una L tiene el mismo significado. So when you say full, it means that it has this quality, que tiene esta cualidad, que está lleno de esa cualidad. Okay. For example, if I say,
could be like useful there in these examples. So use es algo que se puede utilizar. Useful es que eso, bueno, use es utilizar. Useful es que se puede utilizar. So in this case we would say que es útil, useful. Help, alguien que está lleno de eso, alguien que da mucha ayuda. So we say that person is helpful. Ok. Entonces, full quiere decir que posee esa cualidad, que tiene la cualidad. You remember that we practice, right? Some exercises with full and less. Ok. Vimos full, vimos less y vimos able. ¿De estos tiene alguna duda? Los sufijos con terminación full, less, able. Do you have any questions about it? No, teacher. Oh, okay. Very well. So now we will go to the part of, we're going to practice this, of course, but I would like to show you now the prefixes. Okay. Check here because we have in English some words that are the opposite, right? In Spanish is the same. Nosotros utilizamos, por ejemplo, prefijos. Prefijos quiere decir que están antes de la palabra. En español nosotros tenemos im y también in. Por ejemplo, decimos imposible, inservible, insoportable, right? In English, we also have im and in, but we also add one that is un. En inglés está el prefijo im, in, un, para decir que algo es opuesto o es una negación. All right. Entonces, la forma en la que podemos saber esto tampoco es por alguna regla, sino es por memorizarlo, right? ¿Cómo sabes que imposible lleva M y no N? Right? Bueno, eso es igualmente, no hay una regla, es una cuestión de memorizarlos. En español tenemos dos, como les dije, in and in. In English, we have three. So, you can have a full examples here. We have able. Able es ser capaz de. Unable, ¿qué quiere decir? Unable. Capaz. Capaz. Exactly. Esto es algo opuesto, es una negación. Incapaz. Entonces, no es posible decir enable o imable. Decimos unable. Ok. Unable. Ok. Very well. So in this case, we also have, we have this prefix that is none. None. Que sería una negación. No tanto como algo opuesto, sino como una negación. Ok. Entonces, none simplemente significa que no, algo no se hace de cierta forma. Right. So, for example, we have, in this case, non-payment, que sería como existe la palabra en español, nosotros decimos impago o falta de pago. Right. Non-payment es el impago. Okay, so what are some other examples? For example, you can think of a non-stop. Non-stop. ¿Qué querrá decir non-stop? Que no se detiene. Exactly. Que no se detiene. Okay, non-stop. What do you think is nonsense? Sense, sentido. Nonsense, que no tiene sentido. Exactly. Very well. Okay.
Very well. We could think, for example, can you think about some other examples with this? Empezando con none. We could think, for example, non-citizen, que sería alguien que no es un ciudadano. Que sería como los no ciudadanos, pues está escrito algo en una constitución acerca de los no ciudadanos, right? Okay, so that's when we could use none. We have the next one that is, we pronounce it pre. For example, we say pre-war. What do you think is the meaning of pre? Como una antesala de Exactly. algo más. Antes, previo, como pre, right? Pre-war would be la preguerra. We could think about pre. Try to think about some other examples. For example, could be predestination. What else? Preoccupation. You know what is called preoccupation? ¿Por qué se llama preocupación? Preoccupation. Porque es antes de que suceda. Exactly, como antes de que suceda, right? O antes de ocuparse en ello, right? So that's why some people maybe getting kind of philosophical. Some people say, don't preoccupate, occupate on it, right? No te preocupes, sino ocúpate de ello, right? So yeah, okay. What else can you think about with pre? Can you think about any other examples, guys? Se With podría pre? decir, por ejemplo, antes de la lluvia. O Preview, teacher. Maybe in this case, no, como que no puede ser para cada cosa. Preview, muy bien. Preview. View es vista, ¿no? Preview. Listo. Ujú. Yes, before you publish something, es antes de que publiques algo. So your computer, for example, gives you the option of a preview. De cómo va a ser, right? Preliminary. Preliminar, right? Preparatory. Preposition. Preposition, very well. Before the position. We have, Presale, de okay, preventa. exactly, muy bien. Presale, preventa, exactly. Exactly, very good example. Could be a presale of a concert or a house. Pre-trainer, Pre-trailer, I don't know if we have como pre-trailer. preentrenado, o qué es lo que dicen cuando van al gym y dicen, voy a tomar mi preo. Preentreno, ¿no? Sí, preentreno. Ajá, you have pre-training. Bien, pre-training sería preentreno. Correcto. Yes, very well. You see, you can come up with more examples. Okay, now we move to extra. Extra, pues bueno, lo entendemos porque también está en español, right? So means that it's outside or beyond. Afuera o más allá de. Beyond quiere decir más allá. Extraterrestrial. Extraterrestre.
Okay. Very well. Over quiere decir demasiado. Demasiado. Okay. Overcook quiere decir que algo se cocinó de más. All right. Very well. Entonces, esto es para que, por ejemplo, si ustedes ven la palabra, a lo mejor si ves overcook, dices, ah, ¿qué es eso de overcook? Pero los aprendes a separar. Entonces, ves over y ves cook. Entonces, los juntas y ya tiene un significado. Right? Overcook. Very well. And well, we're going to see here all the prefixes. We have anti. Anti, that is the same as in Spanish. Anti, que quiere decir contrario, opuesto a. We have anti-government, anti-racist, anti-war, anti-vaccines. Este es como un término nuevo, ¿no? Anti-vacunas, anti. Can you think about other examples? Antiviral. Anti-abort. Sorry? Anti-abort. Se dice igual en inglés, de antiaborto. Very well. Anti-abortion, exactly. Y si somos así como que realmente anti podría, ese sí podría ser con cualquier cosa. Aunque no sea una palabra como tal, pero tú lo puedes decir a tus amigos como en forma de broma. Yo soy anti esto. No sé, por ejemplo, yo soy anti trabajo, ¿no? O anti lo que sea, right? So you can use anti with any other thing, but we have obviously some words that are used like a lot in English. Okay, antioxidant, antioxidante, right? Any other example? For example, I have bacterias, muy bien, ya nos dijo, antibacterial, antibiotic, antibiótico, antibiotic también, antifungal, fungicida, antifungal, bueno, no es fungicida, sí, porque sería fungicide, pero antifungal, antihongos, right? Antipathy, ¿qué creen que sea antipathy? Antipático. Antipático, very well. Okay, antibody, Anticuerpo. Anticuerpo. anticuerpos, very well. Okay, now we have self. Self, sorry, auto. We also have self. También existe un prefijo que es self. Okay, but auto se refiere a uno mismo, right? Biography, autobiography. Mobile, automobile. Okay, I think it's the same as in Spanish. Can you give me other example with auto? Automatic. Autónomo, teacher, en inglés es igual. Excellent. Autonomous. Autonomous. Very well. What else? Autobots. Autobots. Yes. Okay. That's a good one. Autocracy. Sorry? Autocracy. Autocracy. Yes, autocracia. Very well. Next one is D. Okay. D, se pronuncia así D, right? Es como en español D, right? We have, for example, declassify, que sería en español des, right? D sería desclasificar. Decontaminate, ¿qué significa? Descontaminar. Descontaminar. Demotivate, Desmotivado. desmotivar. Entonces, esto es cambiar o reverse, revertir, right? Okay, we have reverse or remove, que esto es remover o igualmente revertir.
We have this, y eso es como en español cuando nosotros decimos des también. For example, disagree. No estar de acuerdo, desacuerdo, disagree. Displeasure, algo que no es placentero. So, displeasure. I don't know if we have a word in Spanish for displeasure. Desplacentero? I don't think we have a translation. Disappoint. Disappoint, muy bien. Decepcionar, disqualify, descalificar. What else? ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Discontinuous, teacher. Discontinuation, very well. Discontinuation. Dissatisfaction. Disadvantage, desventaja. Disinflammatory, desinflamatorio. Okay. Very well. Excellent. We continue with the next one, which is down. Okay. Esto, por ejemplo, tengo reducir, que esto significa reducir o bajar. Muy bien. Distant. Downgrade. Por ejemplo, downgrade es, digamos, que tienes una cuenta de Spotify Premium, right? So they have like Premium, Super Premium, and Super Premium Plus, right? Tienen, imagino que tienen diferentes opciones, no sé cuáles sean, pero tienen Premium, Super Premium y la más que es la VIP, I don't know what. Entonces, un downgrade sería ir de una opción que es mejor a una opción más baja, ¿ok? Eso sería un downgrade. I think that is a very English thing. No sé si tenemos una palabra en español para eso. Como descenso. Es como descenso, pero downgrade sí es como bajar de nivel. Downgrade. Like I told you, like this kind of options, como cuando tienes una suscripción, ya no quieres pagar la más cara, entonces vas una más baja. Entonces eso es downgrade. Okay. What do you think is downhearted? Downhearted. Heart is del corazón, right? So what do you think is downhearted? Aquí es como una emoción. Downhearted. Como con bajo, estás desanimado, right? Downhearted. Okay, we check extra. Now we have hyper. Hyper is extreme, right? Like hyperactive, hypertension. Okay. Hyperspace. ¿Pueden pensar en otro ejemplo? Hyperspace, hiperespacio, right? Hyperspace. Okay. Well, let's go. Now we have ill, in, and ear, que sería no, right? For example, legal, se quiere decir que algo no es legal, diría illegal. Se podría decir non-legal, es lo que les comento, que algunos son simplemente colocaciones. No hay una regla como tal, pero bueno, nadie dice non-legal, sino illegal. Okay. Impossible, insecure, irregular. This is like very similar to Spanish because these words come from Latin, these prefixes. Okay. We have interactive, international. Voy a empezar en otro ejemplo con inter. Internal. Inter.
Muy bien. Internautic sería internauta. Very well. Internautic. Internet. Internet. Muy bien. Okay. There we have mega. Megabyte, mega deal. Okay. Middle. Midday, por ejemplo, al mediodía. Midnight, medianoche. Mid-October, mediados de octubre. Okay. Miss, no el miss con doble S, right? Miss in this case means that something is incorrect, que algo es incorrecto, all right? For example, we have align, alineado, misaligned, que sería desalineado. Mislead, lead sería dirigir. Mislead sería dirigir incorrectamente, es decir, engañar. Mislead, engañar. Misspelled. Spell es deletrear. So you say misspelled quiere decir que algo está mal escrito. Misspelled, mal escrito. Can you think about more examples? With miss, Mistake. ¿Aplica? mistake, muy bien. Mistake sería literalmente como mal tomado. No debe ver, right? But, exacto. Mistake. What else? Misunderstand. Entender algo de manera incorrecta. Misunderstand. Can you think about some more examples? ¿Cómo diríamos mal comportamiento? Bueno, comportarse mal diríamos misbehave. Misbehavior. Misbehavior. Okay. Very well. And, okay, we already checked none. Over, que es cierto, demasiado, right? Overcook, overcharge, sobrecargar, overrate, sobrevalorar. Okay, very well. So, well, I think we can continue with this later. I will send you now the link for these suffixes. Les voy a enviar el link para estos sufijos so you can study them at home. And tomorrow, let's just practice. Vamos a practicar mañana todo esto que vimos. Okay, guys, so we're finished for today. Any questions? No, teacher, thank you. Bye, teacher. Excellent. Very well. So we finished for today. So thank you and see you tomorrow.